El vídeo de hoy es realmente singular. El contenido está tomado del libro Cómo me convertí en gran maestro y otros escritos, de Aaron Nimzowitsch, y hay que comenzar dando las gracias a la editorial El Peón Espía por permitirnos la reproducción del mismo. El libro se puede adquirir en la tienda de la revista Jaque. Un genial ejemplo de mi sistema. Andersen fue el fundador del estilo combinativo, Murphy del estilo atacante, Steinitz del estilo posicional, Tarrant del estilo científico, Lasker del estilo universal, Capablanca del estilo mecánico, Alekhine de un estilo brillante como la luz del sol. Pero es un hecho de conocimiento general que la originalidad y el modernismo fueron introducidos por mí como invenciones personales propias, después imitadas con entusiasmo sin ser completamente entendidas por todo el mundo del ajedrez. Por la ridícula suma de 10 marcos, el lector puede confirmar esto, el mi monumental obra, Mi sistema. Antes de mi época, el ajedrez era muy simplón y mediocre. Uno o dos brutales movimientos de apertura que conllevaban una amenaza vulgar y evidente, un sacrificio típico y banal, un mate crudo, bestial, elemental y penoso. Así era, más o menos, el transcurso de las partidas de ajedrez antes del advenimiento de mi era. Entonces hice mi entrada en escena y el mundo del ajedrez prestó la máxima atención. La hegemonía del materialismo quedó hecha a pedazos de un solo golpe y dio comienzo la era del idealismo. Bajo mi guía innovadora, las piezas de ajedrez, que hasta ese momento no eran más que atracadores, piratas, asesinos, se convirtieron en artistas sensibles y en sutiles instrumentos de insondable profundidad. Pero no hablemos tanto. Acompáñeme, querido lector, por las vertiginosas alturas de esta partida en la que me enfrenté al señor Systemson en Copenhague en el año 1927. Mi idea más antigua y a la vez más novedosa en esta apertura. Para el ajedrecista educado en la convención más insustancial, este movimiento supone una bofetada en la cara. Pero conserve la calma, querido lector, porque después de todo no esperamos que usted entienda este tipo de movimientos. Discúlpeme, no es culpa suya, ya que hasta ahora nadie se había encargado de abrir sus ojos y sus oídos. Espere un momento y será testigo de una sobreprotección milagrosa de una belleza ultraterrenal. Parto de la base de que usted conoce mi gran teoría sobre la sobreprotección. Las negras, como es lógico, no sospechan lo que se les viene encima y continúan tranquilamente con un estilo pseudoclásico. Un movimiento de una gran exquisitez. Odio, por principio, palabras como poder y fuerza. En primer lugar, estas banales expresiones me hacen sentir incómodo. En segundo lugar, me gusta aún menos el brutal estilo que conllevan. E5. ¿En qué consiste la belleza de E5? ¿Por qué es tan fuerte este movimiento? La respuesta es tan simple como sorprendente. El movimiento es tan fuerte porque es débil. Débil solo en el sentido tradicional del término. En realidad no es el movimiento, sino el peón de E5 lo que es débil. Y hay una gran diferencia. Es cierto que antes era habitual rechazar cualquier movimiento que creara una debilidad. Actualmente, gracias a mí, esta idea está obsoleta. Contemple, el querido lector, que el hecho de que el peón de 5 sea débil obliga a las blancas a protegerlo más y más, hasta que al final la situación de sobreprotección surge por sí misma. Pero como puede verse en mi libro Mi sistema, la sobreprotección prácticamente equivale a la victoria. Por tanto, se deduce automáticamente que el movimiento débil E5 es un camino seguro hacia el triunfo. El resto es casi una cuestión de técnica. Todo de acuerdo a un conocido precedente. Aquí es evidente que es mejor para las blancas provocar en primer lugar E5 y después jugar D4, en lugar de lo contrario, que es lo habitual. Porque si las blancas juegan antes de 4, sigue C5 y el peón blanco de D queda atacado. Pero mi inteligente transposición de jugadas cambia la situación por completo, ya que el peón negro de C es atacado de repente por el peón blanco de D. ¿Qué otra cosa pueden hacer las negras? Todo es muy inteligente, original y decisivo. Por supuesto, la gente corriente que envidia todas mis geniales ocurrencias, pero no pueden seguir mi línea de pensamiento ni incluso un ritmo 3 veces más lento, se burlan de mí con el ponzoñoso epíteto de bizarro. El movimiento del texto genera confusión en todo el ejército negro y prepara la destructiva invasión de la dama 18 jugadas después. Por supuesto, no vale caballo C6, ya que seguiría alfil B5.
¿Por qué iban a jugar las negras la defensa francesa si luego iban a permitir que el alfil español moviera de todas formas? Un estúpido avaro nunca encontraría este profundamente concebido sacrificio del peón. Después de G por H6, las blancas tienen una partida más cómoda aún. La razón de esto se hará evidente en la siguiente jugada. Las negras amenazan dar inicio al asedio de la debilidad de E5 con alfil G7, pero las blancas anticipan. Para cualquier observador imparcial, este movimiento debe ser toda una revelación. Todas las maniobras anteriores cobran sentido en este momento. Las blancas han completado su desarrollo de forma brillante y proceden a sobreproteger la casilla de 5. Contra esto, las negras no pueden hacer nada. Nótese la excelente cooperación de las fuerzas blancas. Mientras el peón de E y el alfil de rey bloquean completamente la posición negra, el desarrollo de las fuerzas sobreprotectoras toman posición detrás de las anchas espaldas de estos fornidos bloqueadores. Normalmente este es un movimiento rutinario, pero aquí es chocantemente original y de este modo ocupa un lugar en el cofre de mi propiedad intelectual. Un movimiento realmente pasado de moda. Una celada muy profunda, como pronto se verá. ¿Cómo debió alegrarse el jugador que llevaba las piezas negras cuando se anticipó a su formidable rival en la ocupación de la gran diagonal? Pero qué decepcionado debió quedar al darse cuenta de que B4 fue solo una trampa y que las blancas no pretendían mover alfil B2 en absoluto. La posición del alfil negro en G7 tiene ahora poco sentido. Alfil D7 habría sido ligeramente mejor. Las negras ya no disponen de movimientos buenos. Otro movimiento extremadamente profundo. Las blancas conocen los planes del rival y además preparan una continuación especialmente fuerte relacionada con su estrategia de sobreprotección. Justamente lo que estaban esperando las blancas. Este era el objetivo del movimiento anterior. Las negras se ven ahora obligadas a capturar el alfil atacante de D3. Pero con ello el caballo blanco de E1 se incorpora a la lucha con una poderosa acción desde D3, mientras que la casilla F3 queda disponible para el otro caballo. Sin duda una excelente muestra de estrategia superior. La verdad es que soy un magnífico jugador, aunque todo el mundo al ajedrez rabia de envidia. Naturalmente C por D3 habría sido incoherente. El peón de C2 no es importante y las negras solo pierden un tiempo precioso al capturarlo. Las blancas continúan su plan de sobreprotección sin demasiados aspavientos. Este contraataque no lleva a ningún sitio. Por supuesto, a las negras les gustaría tener un peón pasado y una torre en la séptima fila, pero es demasiado tarde para esto. Ahora la torre amenazada debe huir, ya que la captura en A2 sería demasiado peligrosa. Por fin, las negras realizan el plan correcto, sobreproteger su peón de 6, pero ya es demasiado tarde. Movimiento introducido en la práctica del torneo por mí. Ver nota al 14º movimiento de las blancas. El rey sobreprotege el punto E6. Completando la sobreprotección de 5 y decidiendo así el destino de la partida. Las negras no tienen defensa. Nótese las propiedades estéticas de la posición blanca. Ahora, las negras amenazan con completar su sobreprotección de 6 jugando caballo G7. Pero las blancas han preparado una brillante combinación. Mucho más fuerte que el obvio alfil G5, jaque, etc. Ahora vemos claramente el magistral sentido posicional del octavo movimiento blanco, dama H2. Si las negras hubieran seguido sobreprotegiendo con caballo G7, las blancas habrían continuado con mate.
El error básico de las negras fue que comenzaron a sobreproteger demasiado tarde. Volviendo a la partida, alfil G5, mate. Una de mis mejores partidas. Estoy orgulloso de ella porque el señor Systemson es uno de los mejores ajedrecistas escandinavos. La partida impresionó a los jugadores, a los espectadores y a mi adversario. Y se ha hecho famosa en Dinamarca con el nombre de la partida inmortal de la sobreprotección. Este artículo no fue escrito por Aaron Ninzovich, como el sagaz lector seguramente ya sabrá, sino que su autor fue Hans Moch, gran maestro y árbitro internacional que conoció a casi todas las grandes figuras de la edad dorada del ajedrez. Fue publicado en febrero del año 1928 en la revista Wiener Schachzeitung junto a otros 3 artículos similares, sobre Becker, Bogoljubov y Tartakover. El mismo Moch lo tradujo al inglés, versión que fue publicada en 1951 en la revista Chess Review. Muchos lectores no se dieron cuenta de la broma y creyeron que el autor era realmente Ninzovich. En cuanto a este, no se tomó mal la parodia, sino que se divirtió mucho con ella, ya que Moch era su amigo y se apreciaban mutuamente. Moch admiraba a Ninzovich como jugador y teórico, pero debido a su gran arrogancia y a la férrea defensa de sus teorías frente a sus adversarios, no pudo evitar parodiar el estilo pomposo y rimbombante de sus escritos.